capítulo 16, versículo 15. Antes de partir el Señor al cielo, ascender, el Señor dejó un mandato que les compartía que uno como iglesia debe cumplir, porque esto no es una opción, sino un mandamiento. Es un mandamiento del Señor. En Marcos 16, 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Mateo, en el libro de Mateo, también les dice en Mateo 28, 19: Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos son dos mandamientos que dejó el Señor para la iglesia. Y esto, la iglesia abarca a todas las personas, tanto pastores, diáconos, obispos, discípulos, todos tienen que predicar el evangelio, ya sea en donde estén, en su trabajo, en sus estudios, en su vecindario, en todo lugar. Yo me he dado cuenta cómo la necesidad tremenda que hay en esta ciudad, yo sé que en todo Chile, pero al menos uno conoce más la realidad de la ciudad, pero hay una necesidad tremenda, porque muchas veces uno se encuentra allá afuera, con personas que conocieron el evangelio, algún día se congregaron y hoy están afuera en el mundo, viviendo en el sistema de este mundo, ahogados con miles de cosas. Y al compartir con esas personas nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que andan así, y también nos encontramos con personas que van una vez el día domingo a misa o son de diferentes religiones, porque aquí en un país como Chile, que tiene libertad religiosa, se encuentra con miles y miles de congregaciones de religiones. Hay muchas. Y uno ve de repente por las noticias congregaciones que realmente dejan poco obedecer, porque o transmiten una doctrina errada, y la verdad es que nosotros sí nos propusimos a no ir a discutir ni contender con otras personas que son de otras religiones. Nosotros cuando vamos a la plaza, nuestra misión es predicar y compartir el evangelio del reino, el señorío de Cristo. Predicar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Ese es nuestro objetivo. O sea, no nos preocupamos de ir a contender o a discutir con otras personas de otras religiones, porque eso no nos mandó el Señor. Nos mandó a predicar el evangelio del reino. Tampoco vamos con el interés así de ganar adeptos para nuestra congregación. Siempre les decimos a las personas: si ustedes son de otro lugar y buscan una congregación que exalte el nombre de Cristo, que sea cristocéntrica, ahí quédense, ahí puedan edificarse. Pero lo más importante es que se puedan congregar. Lo importante es que se puedan congregar y cultiven una relación personal con el Señor. En Marcos 1, capítulo 1, 14 y 15.
como les decía antes, y la pregunta que decía, ¿cuál es el Evangelio que Cristo anunció? Y en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio. El Evangelio del reino de Dios llegó justo a tiempo para cambiar la historia de la humanidad. Nosotros sabemos que Evangelio significa buenas noticias y que el reino de Dios significa gobierno de Dios. Amén. Jesucristo viene diciendo: llegó el tiempo se cumplió y las buenas noticias del reino de Dios han llegado. El Señor dice que, en otras palabras, dice que las buenas noticias han llegado, que el reino de Dios se ha acercado y que el tiempo ha llegado. Cuando ese fue el Evangelio que empezó Jesucristo. También, y uno se puede preguntar, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia que Él enseñó? Bueno, la buena noticia es que se puede salir de este mundo, del sistema de este mundo. Es un sistema, el sistema actual es un sistema gobernado por las tinieblas. Ustedes saben cómo está el mundo, cómo está la decadencia moral, espiritual, está aquí en el mundo. Es cosa de ver un poco las noticias y uno ve cómo el mundo se desmorona cada día por causa del pecado y por causa que el hombre le ha dado vuelta la espalda a Dios. El hombre se pierde muchas bendiciones y muchos beneficios porque lo que vino a ser Cristo por cada una de las personas es una tremenda bendición. Pero la gente prefiere vivir a su manera, hablar lo que ellos quieren, vivir como quieren, hablar lo que quieren y decir lo que quieren. Aquí tenemos libertad, como les decía, libertad religiosa y aparte libertad para expresarse en este país. Cualquiera que está desconforme con algo se para, sale afuera, sale a protestar y habla. Y hoy tenemos los derechos para todos, derecho del niño, derecho de esto, derecho de esto otro y derecho de muchas cosas. Pero la Biblia es clara cuando Él dice que cuando uno llega a Cristo uno pierde los derechos. Los derechos le corresponden al Señor. Amén. Él tiene los derechos de nosotros. Él se sacrificó en la cruz por nosotros. Él pagó un alto precio por nuestros pecados. Él es el Señor, yo digo, el Señor mostró su amor perfecto en la cruz. Mostró su amor perfecto en la cruz. No hay otro mayor amor que ese. No existe. No existe otro amor como el del Señor Jesucristo. Y el hombre tiene la oportunidad, cada hombre que vive en esta tierra tiene la oportunidad de salir de este sistema corrompido, de este sistema que está influenciado por las tinieblas. La Biblia dice que de tal manera, dice que Dios nos amó tanto que Él nos trasladó de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él nos saca, dice, dice que Jesús nos puede liberar de ese yugo de esclavitud, del pecado, y nos puede trasladar al reino, a su reino. Y eso es tremendo porque la verdad es que no tiene precio eso, porque uno realmente no tiene cómo pagar ni comprar su salvación. No puede, con las obras que uno haga, uno no puede
comprar, puede hacer todas las mejores obras, pero no va a poder nunca comprar la salvación. Solamente Dios Padre aceptó y acepta el sacrificio de su Hijo único, su unigénito, Jesucristo nuestro Señor. Él es el que fue crucificado por nosotros y se sacrificó por nosotros. Por eso la Biblia dice que Él es nuestra esperanza, la esperanza de gloria. Y eso nosotros tenemos que ser agradecidos porque no podemos nosotros, como les decía, no podemos comprar eso. Yo cuando estamos ahí en la plaza, nosotros predicamos eso a las personas. Les hacemos ver que sin Cristo están perdidos. Sin Cristo, el Señor habló del cielo y del infierno. Muchas veces nos cuesta hablar un poco del infierno, pero Jesús y los discípulos, los apóstoles, hablaron del infierno. Y uno tiene que tomar una decisión aquí, ahora, en esta tierra. Cuando uno pasa al otro lado, ya no hay oportunidad. Nosotros tenemos que tomar la decisión aquí, en esta tierra. Tomar la decisión por Cristo. Y cuando nosotros tomamos una decisión por Cristo, jamás nos vamos a arrepentir. Nosotros, el hombre, muchas veces tenemos que esperar que nos ocurra algo fuerte para poder acercarnos a Cristo, para poder acercarnos a Dios. Y la verdad es que Dios no quiere eso. Dios quiere que todo hombre, de toda raza, de todo pueblo y nación, venga en el conocimiento de su verdad y que cada hombre confiese a Jesucristo como Señor y Salvador y que pueda entregar su vida al Señor. Amén. El Señor nos demanda que podamos arrepentirnos. La palabra arrepentimiento también es una palabra que muchas veces se ha usado como muy liviana. Muy liviana se ha usado la palabra en muchos lugares cuando uno ha visto cruzadas de evangelismo, pero se proclama, acepta a Jesús como su Señor, como su Salvador o como su Señor. Y levantan la mano muchas personas y pasan adelante, lloran un poco y apelan mucho sus emociones muchas veces. Pero la palabra arrepentimiento es algo más profundo, porque la palabra arrepentimiento es una palabra fuerte, que en el idioma castellano no se puede entender muy bien, porque muchos la pueden, algunos la confunden con el arrepentimiento con remordimiento. Se sienten un poco remordidos en sus conciencias, pasan adelante, lloran un poco y después están un tiempo con ese sentimiento, pero al cabo de unos meses o un año, como que se les pasa ese sentimiento y muchas veces no siguen adelante, se dejan de congregar, dejan de leer la palabra y la verdad es que después, si no se le hace un seguimiento, si no uno empieza a consolidar su vida, se vuelven al mundo. Se vuelven al mundo y ahí se empiezan a ahogar nuevamente con miles de cosas. Esta palabra en el griego, arrepentimiento, es metanoia. Y esta, en el griego, metanoia quiere decir, tiene que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio de motivaciones, con un cambio de actitud interior. Es algo radical, o sea, no es algo que pasajero, no es algo sentimental, no es algo emocional, es algo radical, es algo que tú cambias de mente, cambias de ver la vida ya no como uno la veía antes. Ya uno ve de diferente manera la vida. Yo siempre digo, cuando uno se reconcilia con Dios a través de Jesucristo, uno no solamente se reconcilia
aparte de reconciliarse con Dios, que es lo más importante, uno se reconcilia con uno mismo. También se reconcilia con el prójimo y también se reconcilia con su familia y se reconcilia con la creación de Dios. O sea, ya uno no va a atentar contra la creación de Dios, uno no va a atentar contra el prójimo, uno no va a atentar contra la creación de Dios, porque son creación de Dios. Entonces, uno, cuando se reconcilia con Dios a través de Cristo, es algo trascendental, es algo tremendo, que uno empieza a ver la vida con otros ojos. Ya uno mira de otro punto de vista las cosas. Y allí viene un proceso de cambio, de transformación. El Señor empieza a transformar nuestra vida. Por eso es importante después el discipulado. Los pastores, cuando empiezan a formar, a discipular, es necesario que uno haya una actitud de humildad para recibir lo que el Señor quiere para uno. Yo sé que cuesta un poco, porque a mí personalmente me costó mucho, me costó años de entender muchas cosas que al principio no las entendí. La hermana Romero es testigo, que ella me conoció en esa época, y la verdad es que realmente después, cuando uno entiende el valor que todo esto tiene, Señor, le da muchas gracias. Señor, muchas gracias por lo que tú has hecho, porque es impresionante cómo uno comienza a cambiar cuando uno dispone el corazón, cuando uno abre su corazón, empieza a cambiar y empieza a someterse al proyecto de Dios, a la palabra de Dios. Es tremendo, es tremendo. Por eso uno tiene que venir con un corazón humilde ante el Señor, porque dice que Él da gracia al humilde, pero el soberbio lo mira de lejos, lo resiste, lo mira de lejos, hasta que saque ese corazón soberbio, ese orgullo. De repente los seres humanos somos muy orgullosos y nos cuesta, realmente nos cuesta cuando alguien nos dice las cosas, y sobre todo cuando nos dice la palabra de Dios, nos exhorta el Señor, cuando nos da una palabra de exhortación. Y eso, cuando uno lo acepta, hermano, es tremendo, porque uno, aparte del Señor, empieza a añadir paz al corazón, empieza a añadir muchas virtudes que están en Él, que son la mansedumbre, que es la humildad. Uno empieza a reconocer la gracia que está en los demás hermanos. Eso es importante, porque muchas veces uno dice: no, si yo no voy al grupo de oración, o si yo no voy a este lugar, no pasa nada. O muchas veces: no, si yo tenía que haber estado ahí para yo hablarle a ese hermano, o yo hablarle a esa hermana, o yo decir esto. Pero no, el Señor no funciona así. El Señor puede usar a quien quiera, cuando quiera, donde quiera, como quiera. Amén. Y donde quiera. El Señor es soberano. El Señor, los métodos son muchos los que usa el Señor para poder convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Por eso tiene que haber un cambio de motivaciones, tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Cuando Jesús decía arrepentido, estaba llamando a un cambio radical de vida. Su predicación y su mensaje siempre tenía ese fin. Todo lo que el Señor hacía, todo lo que el Señor enseñaba, su mensaje, su predicación, tenía ese fin de poder hacerle ver que el hombre teníamos que cambiar, tenía que cambiar y tiene que cambiar. Nosotros como cristianos tenemos que cambiar nuestra vida, nuestra conducta, porque como dijo alguien, nuestra conducta y nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Jesús, cuando hablaba, tenía un respaldo porque Él era consecuente. Él, lo que decía, Él lo hacía. Y Él hacía lo que decía, Él lo hacía. Y eso nos cuesta, hermano, nos cuesta.
esto pasa para allá y pasa para acá también. El mensaje siempre es así, no solamente siempre corta para allá y corta para acá. Yo necesito mucho de Dios y cada proceso que uno pasa en la vida tiene que darle gracias a Dios porque el Señor nos está formando. Yo este proceso que pasé últimamente le doy gracias a Dios como ilógico, pero le doy gracias a Dios por lo que pasé, porque si no, no hubiese entendido muchas cosas. Mi vida como estaba no hubiese reaccionado, mi espíritu no hubiese reaccionado. Por eso tenemos que tener una vida, una relación, una vida en comunión con el Señor día tras día. Donde estemos tenemos que estar en comunión con el Señor, porque Él no quiere que andemos en sufrimiento y andemos en dolor para que podamos entender las cosas. Pero muchas veces Él usa esas cosas, usa ese sufrimiento, usa ese dolor que atravesamos en esta vida para hacernos entender y hacernos ver que Él está interesado en nosotros y que Él nos ama y que Él quiere cambiar nuestras vidas, quiere cambiar nuestros corazones, quiere cambiar nuestras mentes y hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso es importante uno cuando comparte el Evangelio y cuando le predica a las personas, tratar de transmitirle eso, transmitir que lleguen a un verdadero, un genuino arrepentimiento, porque eso va a trascender en las vidas de cada uno. Yo sé que aquí, yo pregunto, cuando tuvieron un encuentro con el Señor, ¿cambió sus vidas? ¿Cambiaron sus vidas? ¿Cambiaron? Algo ocurrió en sus vidas, algo cambió en sus corazones, y por eso están aquí. Yo un día, cuando tomé la decisión de entregar mi vida al Señor, algo pasó en mi vida, algo experimenté en mi interior, algo experimenté, y como decía antes, fue algo que muchas veces no estaba en mis planes. Yo cuando llegué aquí, me acuerdo que me paraba al lado de esa puerta, al lado izquierdo, mirando de aquí para allá, al lado izquierdo, al lado donde está el equipo de sonido, y me paraba ahí y decía, ¿por qué esta gente levanta sus manos? ¿Por qué no sé, levantan sus manos, oran en voz alta? No entendía nada. Yo nunca jamás me había congregado en mi vida. Alguna vez había ido a algún grupo, una congregación muy religiosa, muy todo así en silencio, todo, y conocía cosas así de mi niñez, pero yo no éramos, en mi familia no nos congregábamos, no éramos de una familia de congregación, de iglesia. Entonces yo decía, ¿por qué? No entendía. Y había un hermano que siempre me voy a acordar de ese hermano, que conversaba, me compartía mucho. Se llamaba, ustedes lo deben conocer, Raúl Bonilla. Él se ganaba al lado mío y me abrazaba cuando el pastor hacía el llamado. Después del culto hacía un llamado que vengan las personas que quieran, que necesiten oración. Y él, Raúl, se quedaba al lado mío y me abrazaba y me decía, hermano, ¿quieres pasar adelante? Y yo, mi orgullo, solamente mi orgullo, yo le decía, no, si el Señor está en todas partes, si Él me va a bendecir, me bendice aquí atrás, en cualquier lado. Bueno, fue tanto que este hermano en cada culto, en cada semana tras semana, se paraba al lado mío y me hacía la invitación adelante. Hasta que un día yo dije, ya voy a pasar adelante, a ver qué tanto, qué es lo que hay adelante, porque atrás yo sé que Dios está en todos lados y Dios me puede bendecir acá igual. Y cuando pasé acá adelante, me recuerdo que estaba ahí un grupo de personas y el pastor estaba orando, algunos diáconos estaban orando también, personas que estaban al lado, muy cercanos al pastor, estaban ayudando a orar por las personas. Y yo paso acá adelante y viene una persona que estaba cercana al pastor, que era un diácono, y se acerca a mí y empieza a orar y me impone las manos.
y tan solo me impuso las manos, tuve la experiencia más maravillosa que jamás me lo hubiese, en mi mente jamás se me cruzó en mi mente. Tuve una experiencia, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo y lo único que me interesaba era adorar y alabar al Señor. No me interesaba lo que ocurría a mi alrededor, solamente alababa y adoraba al Señor. Quedé temblando de pie a cabeza, me llené del Señor, y ahí me tuve que sentar apoyándome en la silla, me recuerdo, porque quedé tan lleno del Señor que lo único que quería adorar y alabar al Señor y levantar mis manos. Y ahí es donde digo, ¿por qué uno tenía que levantar las manos para darle gracias al Señor y alabar al Señor y adorar al Señor? Fue una experiencia maravillosa que jamás se me va a olvidar, porque desde ese día empezó a cambiar mi vida. Nunca pensé que la presencia de Dios era palpable, que uno podía sentir la presencia del Señor, que podía experimentar esa presencia. Nunca pensé, me imaginé que Dios podía uno palpar la presencia del Señor. Y de ese día ya mi vida empezó a cambiar. Mi vida dio un vuelco tremendo, un vuelco de 180 grados. Yo realmente quedé lleno del Señor. Cuando llegaba alguien le hablaba y le predicaba, y cuando iba en la calle de repente a mis amigos donde yo vivía les hablaba, les predicaba. Quedé tan revolucionado con el toque que me dio el Señor, con esa llenura que me dio el Señor, que yo les hablaba a medio mundo y les compartía, y tuve experiencias tremendas con el Señor en ese momento. Personas que me escuchaban se empezaban a llorar muchas veces cuando les hablaba, porque me decían, lo hablas con tanta convicción lo hablas, que es algo innegable. O sea, y yo me acuerdo que en ese tiempo yo le hablaba al que se me cruzaba, por ejemplo, le predicaba y le hablaba. Yo pienso que eso uno no lo debe perder. Si uno con los años va madurando y va entendiendo muchas cosas que hacía en ese tiempo, que lo hacía inmaduramente, lo hacía sin tener mucho conocimiento, sin tener mucha madurez. Pero el Señor quiere que uno siempre vibre con sus cosas, que vibre con su palabra. Sí, uno tiene que irlo practicando y practicarlo siempre, pero sí uno tiene que ser sujeto a la dirección que uno le da, sujeto a los pastores. La Biblia es clara en eso. Uno tiene que sujetarse a los pastores, uno tiene que sujetarse a las autoridades delegadas por el Señor. Entonces uno así va a ir creciendo en forma sana, en forma saludable. Pero cuando uno no se quiere sujetar, uno piensa que lo está haciendo bien o piensa que está creciendo, pero al final te vas llenando de conocimiento, pero al final no estás viviendo una vida sana. Cuando uno quiere brillar con colores propios o quiere, no sé, hacer las cosas a la manera de uno, el Señor tarde o temprano lo lleva a frustrarse o lo empieza a encerrar para que pueda poder sujetarse y empezar a crecer realmente en forma saludable. Uno tiene que ser de bendición. El Señor nos da muchos ejemplos, muchas veces nos habla acerca de todo esto, sobre todo de la sujeción. Uno tiene que ser sujeto, uno tiene que ser un hombre de bendición. El Señor nos rescató para una vida de bendición, bendecido para bendecir. El Señor Jesucristo tenía una manera muy peculiar de presentar el Evangelio. Él era directo, porque tenía una base sólida. El Señor, miren, hay algo aquí, porque Él tenía una base sólida, porque Él vivió.
Él vivió primero todo eso. Vivió y tuvo paciencia. En Marcos 1:9, vamos a Marcos, porque el Padre, ahí hay una clave que el Padre da testimonio del Señor Jesucristo. Porque imagínense, es curioso que Jesús vivió 30 años de su vida para mostrar la voluntad de Dios, y usó el 10% de su vida para predicar el Evangelio del Reino. Murió a los 33, pero vivió 30 años para mostrar la voluntad del Padre y mostrar la voluntad de Dios. Pero el 10% solamente lo dejó para predicar, o sea, de los 30 a los 33. En Marcos, como dije, en Marcos 1:9. En Marcos 1:9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el 10 y en el 11 dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y en el 11 dice, ahí está la clave, el Padre da testimonio de él, y dice: y vino una voz del cielo, de los cielos, que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, o en ti tengo contentamiento. Yo estoy seguro que Jesús en su vida, porque Jesús en la Biblia se habla hasta los 12 años aproximadamente, se habla de él, y después hay un lapso de tiempo que no se menciona nada, y después aparece a los 30 años y comienza su ministerio de predicar el Evangelio. Pero en los otros años, yo estoy seguro, y por el testimonio que da el Padre, Dios mismo da testimonio, que le agradaba el corazón de Jesús. Dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo estoy seguro que Jesús era un hijo obediente a José. Era un hijo obediente y se comportaba, era un hijo que obedecía a María. Amén. Era un hijo que daba ejemplo, era un hijo que yo creo que ya en su época de juventud tiene que haber tomado un poco porque le llamaban el carpintero, tiene que haber tomado el oficio de José, el oficio de carpintero. Y tiene que haber sido sujeto a ello. Y él así, de esa manera, también iba agradando el corazón del Padre. Y él iba agradando el corazón del Padre, y el Padre da testimonio acá y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Como les decía, él usó el 10% de su vida para predicar el Evangelio del Reino. Muchas veces nosotros queremos hablar más de lo que vivimos, y eso también me llega a mí, porque muchas veces uno habla más de lo que vivimos, y eso es una verdad. Muchas veces amontonamos conocimiento aquí arriba en el intelecto, pero no vivimos todo lo que sabemos, no vivimos todo lo que hemos conocido y que hemos leído a través de la Biblia. Muchas veces, y eso muchas veces nos juega un poco malas pasadas, porque de repente nuestro carácter nos causa malas pasadas, como se dice, nos juega una mala pasada. Entonces, muchas veces, sobre todo con nuestras familias, queremos predicarles para que ellos se conviertan, pero muchas veces actuamos de una manera inconsecuente. No actuamos consecuentemente en lo que le predicamos. Entonces eso muchas veces nos juega malas pasadas. Es por eso que Jesús está más interesado en nuestro corazón, y está más interesado en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestra comunión, en nuestra sujeción a Él, para que podamos hablar y vivir y proclamar, predicar.
Es por eso que Jesús tenía una base sólida, porque Jesús tenía, por eso tenía un respaldo. Cuando Él hablaba, conmovía una ciudad, un pueblo, y multitud lo seguían. La diferencia nuestra es que muchas veces uno anda detrás de las personas y le tiene que rogar, por favor, ven a la congregación, o ven, por favor. Pero a Jesús lo seguían multitudes. Y donde Él iba, causaba un impacto, y Él hablaba, y los mismos líderes religiosos de su época, los fariseos, los saduceos, lo veían que tenía una autoridad. Cuando Él hablaba, hablaba con autoridad. Y eso nosotros tenemos que imitar a Jesucristo, tenemos que imitar al Señor, porque cuando imitamos a Cristo, agradamos el corazón del Padre, agradaremos el corazón del Padre. Y eso tenemos que practicarlo. El Evangelio es práctico, es una vida práctica, Si el Señor nos dice que tenemos que, ayudar, bendecir, como compartía el hermano de las ofrendas, ofrendar, bendecir. Yo aprendí en este tiempo, imagínense, casi 18, 19 años de cristiano, y aprendí en estos últimos 2 años a ofrendar y a diezmar. Antes lo hice un tiempo, pero después lo dejé de hacer. ¿Me entienden? Y el Señor en eso me enseñó en estos últimos años a ser generoso. Y cada día le pido al Señor en oración que ponga un corazón generoso y que ponga un corazón alegre para hacerlo con alegría. Y he visto cómo el Señor ha sido fiel. Yo muchas veces en este tiempo, en este proceso, porque si uno no tiene un buen seguro de salud, una buena cobertura, la salud, ustedes saben que es muy cara. Yo en mi primera operación tuve que pedir un crédito porque me salió más arriba de 2 millones y tanto la operación, pero después vi cómo el Señor se empezó a mover. Un día llegué al culto y llegaba a los cultos de repente, y después iba con casi los pasajes muchas veces y volvía con dinero en mi bolsillo. Como veía como hermanos que llegaban, que ni me conocían, hermano, para los pasajes, hermano, y así, impresionante. Un día llegó una hermana que me dijo, mira, yo con mi novio juntamos esto, toma, aquí tienes un sobre, había unos 70.000 pesos. Yo realmente quedaba asombrado. A uno en un principio, cuando hay un orgullo, le cuesta un poco aceptar eso. Le decía, no se preocupen, si yo estoy bien, si... Pero igual el Señor me fue tratando mi corazón y me da cuenta que uno tiene que aprender tanto a dar como también a recibir. Amén. Y me acuerdo que también mis amigos, un día ellos empezaron a mover, empezaron a vender completo y empezaron a vender ropa, me acuerdo, y un día llegaron igual a la casa con un sobre con 200.000 pesos. Y yo, o un poco más de 200.000 pesos, y digo, Señor, hasta el día de hoy, del año 4 meses que estoy, las licencias me las han pagado todas súper en su fecha, lo máximo como 3 licencias en todo, en el año 4 meses se han demorado como 10 días, como lo máximo, pero todas las demás licencias me las han pagado, vence el día, ya los 2 o 3 días me las cancelan. Eso es el poder de Dios, esa es la mano del Señor. Un día yo era tramodé de FONASA, yo iba al hospital y pagaba por todo, y un día voy al hospital a pagar para unos exámenes que me tenía que hacer, y la señora de recaudación me dice, no, si usted no paga nada. ¿Pero por qué? Le dije yo, si yo tengo tramo en FONASA y siempre me cobran. No, me dijo, es que FONASA hizo unos cambios internos y usted está en el tramo B, ahora no paga ni un peso. La última operación me salió costo cero. Todos los medicamentos, todo me ha salido de costo cero. El Señor fue más de lo que yo me imaginé. El Señor se encargó de cubrir, y hasta el día de hoy, de cubrir cada peso. Gracias a Dios terminé el crédito que pedía en los principios. En ese momento no tuve que pedir todo el crédito porque vino una hermana a mi casa y me dice, hermano, toma este dinero, ocúpalo. Y me pasó 1.000.000 de pesos. Y yo dije, Señor,
devuélveme en un año, sí, no me interesa nada, le devolví solamente el $1.000.000 y todos los meses le iba a depositar en su banco su plata. Y eso solamente lo hace el Señor. Yo eso le quedé impresionado cuando llegué ese día que voy al hospital y le digo, y me dice la señora que yo no tenía que pagar nada. Muchas veces las personas hacen trámites, tienen que ir al asistente social, tienen que ir para allá, tienen que los tramitan para allá, para que les rebajen los aranceles, para que les rebajen un poco, o para que no puedan no pagar. Yo no hice nada. Yo no fui a FONASA, no hice nada. Yo, como les digo, llegué un día al hospital y me dijo, usted no paga nada. Y después la operación, los medicamentos, lo otro que justo llegó un medicamento, que fui el conejillo de India, llegó al hospital un medicamento que complementaba la quimioterapia. Era un medicamento que se usaba en algunas clínicas, pero en el hospital regional nunca lo habían usado. Y yo fui el primero en usarlo. Y el laboratorio lo entregó gratis. Es un medicamento muy caro. Y el laboratorio lo entregó gratis. Y yo, gloria al Señor, en todo eso uno ve al Señor, ve la mano del Señor, ve, yo siempre digo y lo proclamo, el Señor es un Padre presente, no es un Padre ausente. En estos tiempos vemos mucha ausencia de los padres en las casas porque ambos tienen que trabajar y los niños se crían con abuelos o con nanas, con las personas que los cuiden, pero en este caso Dios es un Padre presente. Yo veo un Padre que está en todo y está involucrado en cada área de nuestra vida. Yo he agradecido solamente a Dios. Y como volviendo al tema, Jesús conoció al Padre y Él decía, yo y el Padre uno somos. Nadie va al Padre sino a través mío, porque yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Eso es lo que tenemos que anhelar nosotros en nuestro corazón, hacer la voluntad de nuestro Padre, anhelar, imitar a Jesucristo, nuestro Señor. Él era sencillo, Él cuando predicaba era sencillo, el Evangelio lo predicaba en un estilo sencillo y a la vez con poder. Cuando Él habló, siempre algo pasó. Nunca las palabras de Jesús quedaron en el aire, o quedaron así, o la recibieron, quedó en el aire. Siempre algo ocurrió. Y Él, como conocía los corazones, conocía a cada persona de las que estaba ahí, Él sabía por dónde ir. Él sabía, dice que los tomaba, en la astucia de ellos los atrapaba. Y eso era porque Él tenía la fuerza y el respaldo de Dios en su vida. Por eso nosotros, cuando queremos hacer la obra de Dios, nosotros tenemos que no pensar en estrategias humanas, tenemos que pensar en estrategias divinas, tenemos que pensar en lo divino, en lo que el Padre nos ofrece. El Padre, la Biblia nos enseña que en su palabra está todo, en su palabra está todo. Si queremos aprender a evangelizar, tenemos que llenarnos de su palabra y llenarnos de su espíritu. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Nosotros, por ejemplo, hemos ido a la plaza y de repente Él nos va a cambiar los esquemas. Nosotros por lo general vamos, nos juntamos, oramos un poco antes de comenzar a compartir a las personas, pero en algún momento hemos llegado a la plaza y hemos tenido que compartirle inmediatamente a las personas. En un día llegaron dos hermanos y cuando yo llego un poco más atrás de ellos, había personas sentadas al lado de ellos, me estaban esperando ahí, y ellos ya le estaban predicando, le estaban hablando al Señor. Entonces, eso es lo bueno del evangelismo, eso es lo bueno cuando uno comparte y predica al Señor, porque nunca es igual, siempre hay algo diferente, siempre el Señor se mueve en su soberanía y nos da nos enseña, en todo eso nos enseña que Él no se limita en nada.
importante conocer a Dios. Quiero compartirle lo último en Mateo 9, 35 y 38. En Mateo 9, 35. En Mateo dice 9:35 y al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hasta ahí. Ahí uno puede rescatar 5 fundamentos del ministerio de Jesús. Ahí uno puede rescatar, en esos versículos puede rescatar que hay 5 fundamentos del ministerio de Jesús y que son para imitarlos, que nosotros podemos imitarlos. En primer lugar, el número 1 es: el Señor miraba a las multitudes, o sea, nosotros mirar a las multitudes con los ojos de Jesús, o sea, mirarlos con compasión, mirarlos con los ojos de Jesús. Eso es trascendental, ver cómo Jesús veía a las personas. En segundo lugar, verla con la compasión que Jesús los veía, o sea, ver con compasión y compasión por las multitudes. Compasión y pasión por las multitudes. En tercer lugar, predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino está dentro de nosotros. El reino está dentro de nosotros. Por eso cuando uno predica el evangelio del reino, se manifiesta el reino de Dios, se manifiesta el evangelio del reino, se manifiesta lo que Cristo predicó, lo que Cristo vivió, y nosotros, hermanos, podemos ver muchas obras de las que Cristo hizo cuando uno se somete a la voluntad de Dios y comienza a transmitir lo que Cristo transmitió. El reino de Dios, como decía, está dentro de nosotros, y para eso tenemos que cultivar una relación personal con el Señor. Eso es muy importante. El cuarto fundamento que aquí habla es de la oración. Ver su visión, ver sus planes. Para poder seguir haciendo su labor, tenemos que ver su visión y sus planes. No hay otra visión, no hay otros planes. Es la visión y los planes de Cristo. No existen otros. La doctrina es una sola. Y nosotros tenemos que seguir los principios y los fundamentos que están en la palabra de Dios. Y como Cristo predicaba, y como los discípulos después de Cristo predicaron, como los apóstoles predicaron, eso es lo que tenemos que predicar nosotros. No tenemos que buscar 1000 cosas. Y hay muchos métodos que muchos hombres hacen para predicar el Evangelio. Pero el Evangelio está aquí en la Escritura. Nosotros tenemos que predicar lo que Cristo predicó y lo que los discípulos y los apóstoles predicaron, que es el arrepentimiento y la conversión. Arrepentidos y convertidos, decía el apóstol Pedro, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En la oración o la intercesión, el evangelismo y la intercesión van de la mano. Siempre cuando uno hace evangelismo, cuando uno practica el evangelismo, cuando uno va a evangelizar, uno tiene que estar en oración, siempre estar orando. La intercesión es tremenda.
Hay un hombre de Dios que a lo mejor ustedes lo han escuchado hablar, Reinhard Bonnke, decía que tiene un tremendo ministerio de evangelismo. Él decía: el evangelismo sin intercesión es como un explosivo sin detonador, y intercesión sin evangelismo es como un detonador sin explosivo. O sea, ambos se requieren, ambos van de la mano, la intercesión y el evangelismo. Uno tiene que orar. Y como dice en Jeremías 33:3, Jeremías 33:3, Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando levantamos la mirada hacia Dios, Él no nos defrauda. Dios escucha todo. Siempre, siempre, siempre el Señor va a escuchar nuestra oración, nuestra intercesión. Nunca vayamos a Dios pensando que Él no nos va a escuchar. Como decía adelante, a lo mejor Él se puede tardar en una respuesta, pero Él siempre va a responder. Por eso Jeremías decía: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que estar orando, tenemos que estar predicando el Evangelio, así como se nos comparte, así también compartir el Evangelio y poder testificar de Cristo es algo tremendamente importante. La ciudad se puede cambiar, todo lo que el medio ambiente de la ciudad se podría cambiar si hay hombres y mujeres que se dediquen a orar e interceder y ser hombres de integridad, hombres santos, hombres fieles. Así como en el pasado los grandes avivamientos transformaron ciudades enteras, fue porque hombres y mujeres comunes y corrientes se dispusieron a interceder, a orar y a evangelizar y a proclamar el Evangelio del Reino, el señorío de Cristo. Eso era lo que tenía para compartir en esta tarde. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Les agradezco al Señor también por ustedes, por lo que están haciendo aquí en este lugar, porque sé que el Señor va a hacer muchas cosas y grandes cosas. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Así que les pido, hermanos, que sigan apoyando a sus pastores. Ellos necesitan de mucha oración, necesitan su apoyo, necesitan ellos de su apoyo. Yo sé que el Señor va a hacer muchas cosas que a lo mejor ni siquiera todavía están en sus planes. Y sé que tendrán que dejar este lugar pronto, pero van a llegar a un lugar donde se va a necesitar el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, porque Dios no hace las cosas por hacerlas nada. Siempre hay un propósito, siempre hay algo que Dios tiene en cada lugar donde nos planta, donde nos tiene. Gracias, hermano.